Bien, buenos días. Rafael, ¿se escucha bien o no? Yo te escucho perfectamente. Ya, entonces empezamos. Bueno, buenos días a los alumnos, estamos cercanos a mediodía. Eh, Voy a hablar un poquito del tema de bioética y con una introducción, una pasada por otros temas que son relevantes porque hay que dar un poco de contexto de, de esta temática. ¿No? Lo primero es por qué hacemos esto, por qué existe esta disciplina, esta entrada que hay que hacer en la carrera de medicina de la bioética. Y esto es porque para siempre, una Recording vez in que progress. nos convertimos en médicos, vamos a ser regulados. O sea, nosotros cuando ejercemos la profesión de médico, aparte que somos una profesión bastante importante a nivel social y en la sociedad, la gente nos hace mucho caso de lo que decimos, ¿ya? Y algunos creen que somos semidioses. Bueno, la cosa es que no podemos hacer lo que queremos hacer o lo que queramos. Hay que tener ciertas regulaciones externas, ¿ya? Que nos miran. Por ejemplo, existe una regulación judicial, ¿no? O sea, Recording stopped. las leyes no están regulando de lo que hacemos y a veces somos sometidos a situaciones judiciales. También nos regula eh, la calidad. Eh, Nosotros también tenemos una visión de la calidad, cómo hacemos las cosas, la calidad de atención, y eso en las instituciones grandes, como son los hospitales, las clínicas o los centros médicos, se mide a través de la acreditación. Y por último, hay otra regulación que es la regulación de la ética profesional, de la ética médica, que en su vertiente de medicina se llama bioética. ¿Ya? Entonces, ese es el sentido de hacer esto. El tema de la salud y la enfermedad, la salud no es solo carecer o estar exento de una enfermedad. La salud es un estado. ¿Ya? Es un estado de equilibrio, o sea, un equilibrio entre la, la capacidad de actuar en la sociedad, en la familia, en el entorno laboral y convivir equilibradamente con la enfermedad, por ejemplo, e incluso con la muerte. O sea, yo puedo ser una persona saludable, por ejemplo, tomando un remedio para la hipertensión toda la vida, o un remedio para la tiroides, Eutirox, toda la vida tomando, pero estoy en un equilibrio y eso se entiende como salud. En cambio, el quebrantamiento de eso es lo que llamamos la enfermedad, y la enfermedad tiene también su importancia antropológica, porque a través de la enfermedad eh, y del envejecimiento, se llega a la muerte. Y la muerte, al final, permite que exista otras vidas. O sea, hay una relación entre enfermedad, envejecimiento y muerte para que haya más vida al final. Ya. Eh, Otra cosa importante es cómo funciona esta cosa. Eh, el médico lo que hace es que usa un método para evaluar un enfermo. Y para eso, dado que nosotros venimos desde la ciencia nos enseña métodos para resolver los problemas, para analizar las cosas. Lo que hacemos nosotros es que nuestro paciente lo objetivamos, lo convertimos en un objeto medible. Entonces nosotros
le hacemos una anamnesis, le hacemos preguntas, le tomamos la presión, los signos vitales, le tomamos exámenes y para poder entender a nuestro paciente lo consideramos como un objeto, ¿ya? Y lo medimos. Eso hacemos nosotros. Ahora, el problema de esto, que en realidad es una paradoja, es que no es lo mismo medir, por ejemplo, un objeto, no sé, po, un objeto de la casa, medir un edificio, que medir algo que es móvil. Y esa es la paradoja de la medicina, y es que eh, su objeto medible es un sujeto. ¿M? Y un sujeto es una persona, y la persona tiene unas características especiales. A todo esto, Descubre el Eucerin objeto es algo que Epigenetic tiene Serum y características y luce por eso hasta uno lo 5 años revisa y más lo joven mide. en El problema de que este sujeto con estas características es una persona que tiene una voluntad, que tiene una historia y que tiene una vida que es hacia adelante, no hacia atrás. La vida no es lo que pasó, es lo que va a pasar. Entonces se nos complica un poco la situación eh, porque nuestro objeto de medición es un sujeto. Esto que estoy hablando lo dijo un médico neurólogo e internista antiguo de la primera mitad del siglo XX, que se llama Victor von Weizsäcker, alemán de la escuela de Heidelberg, y que él fue una de las personas importantes en el desarrollo del pensamiento de la medicina y su encuentro con lo que es la humanidad y la humanización. Y por ese lado hay una vertiente de la ética y de hecho la palabra bioética viene de ahí, que se adelanta bastantes décadas con respecto al desarrollo norteamericano, que es el más típico que uno conoce y que seguramente ustedes se lo han enseñado. Ese es Victor von Weizsäcker. Ahí hay una foto, un tipo bien sesudo. ¿M? Bueno, ahí dice, los hechos no valen por sí mismos, sino por el peso que tienen en una vida. Esto, esto tiene mucho que ver con la enfermedad y lo que le pasa a una persona, ¿ah? En geriatría esto es bastante notorio y notable. No estamos hablando de un resfrío que dura 3 o 4 días, sino que cuando una persona se enferma de algo, a veces cambia todo. O sea, si una persona tiene 82 años y trabaja, maneja el auto y tiene un accidente vascular, le cambia la vida. ¿M? Entonces, esto de la enfermedad tiene un impacto muy, muy relevante y vamos a ir hablando de esto, ¿ah? Eh, entonces, la enfermedad para cada persona tiene un sentido y un significado. El sentido se refiere a que dentro de uno, eh, le da un remesón interno y, y hace que una persona, porque tiene una enfermedad, implique cambios, que implique reflexiones, implique decisiones. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, ya que me dio tal enfermedad, porque tuve un infarto, porque tuve una pancreatitis, porque estuve hospitalizado 6 meses sin trabajar, con licencia, ¿ya? Y el significado se refiere a que cómo lo ven el resto, el entorno. El entorno ve a la persona según la enfermedad que tiene. Un ejemplo así como muy patente de unos 20, 30 años atrás era, por ejemplo, que una persona tuviera SIDA y tenía un significado social tener SIDA. En otra época, tener tuberculosis tenía un significado social, o tener epilepsia tenía significado social y religioso, estar poseído por el demonio, etcétera. Entonces, estar enfermo no es gratis, tiene implicancia. Bueno, dentro de la implicancia está la implicancia en la vida de la persona, tiene implicancia biográfica, ¿ya? Entonces, cada persona, aparte de tener un historial médico y tener un historial de que tiene tanta edad, que tiene diabetes, hipertensión, que estuvo hospitalizado, que hace esto, que hace lo otro, tiene una biografía. Y eso se intersecta cuando hay o está la presencia de una enfermedad y la enfermedad afecta la biografía de la persona, se incrusta en la biografía, la mueve, la remueve y la persona muchas veces después de tener una enfermedad, aunque sea a veces
simple, pero otras veces es grave o importante, digamos, le produce un cambio en la biografía. Y la persona deja de hacer cosas o modifica cosas o se replantea cosas, etcétera, y se producen cambios. Ahí hay en el fondo, la biografía es la historia de una persona, ¿ah? Y eso vale la pena tenerlo claro porque cada vez que uno ve un paciente, y uno ve muchos pacientes, ve decenas de pacientes, ve cientos de pacientes, ve miles de pacientes, se le puede olvidar que cada persona es una historia y tiene cosas que son de suyo, que le importan, que son propias, que son de su idiosincrasia, que son de su cultura, que son a la pinta de cada persona. Entonces uno ve todo tipo de gente y cada uno tiene su historia y todas tienen su valor, porque el valor no depende del contenido, el valor es intrínseco. Este es un cuadro eh, antiguo de un norteamericano, de un cuadro de una chica que está con fiebre y que está muy mal y tienes ahí la mamá desolada y el papá ahí tratando de hacer algo y el doctor ahí mirándola, buscando qué hago con la fiebre, que su diagnóstico era fiebre. Y el doctor tiene ahí a su lado una mesita con un té, un sombrero y una luz que le da, como fue vista en la medicina alguna vez con esas imágenes. Nosotros hablamos en geriatría de los pacientes mayores, ¿cierto? Hablamos de la persona mayor y en ese sentido se pueden usar distintas palabras, pero las palabras que uno use tienen importancia. No es lo mismo decir que la persona tiene un trastorno cognitivo que tiene una demencia. ¿Ya? O que tiene un trastorno cognitivo mayor o que tiene una enfermedad de Alzheimer. Bueno, lo mismo pasa cuando cómo nos referimos a la persona mayor. La palabra en esencia está hablando de una persona, cierto, mayor con muchos años, pero apunta hacia la parte positiva, la parte ganancial del envejecimiento. En cambio, la palabra senilidad, como lo usamos nosotros en nuestro idioma, es como algo negativo, como que fuera peyorativo, como que es el desmedro, como que es lo que va quedando. Y de hecho, cuando yo estudiaba medicina, existía el diagnóstico de senilidad. O sea, cuando uno ya no quería más con la persona, ya estaba chato de tanta cosa que tenía, le ponía senilidad. Y con eso renunciaba a todo. Mm. Bueno, nuestro tema son los pacientes mayores, ¿cierto? Los viejos, los ancianos. Si uno lo dice con respeto, con una prosodia, no hay problema de hablar así. ¿Ah? Yo por lo menos considero que uno puede usar distintas palabras, pero ¿cómo son? Son así como se ven ahí, po. Son lentos, ¿cierto? Están en otra, como se dice, están preocupados de otras cosas y ya no tienen ciertos proyectos de vida que tienen los jóvenes, no están pidiendo un crédito hipotecario para comprar una casa en el banco, no están corriendo, no andan rápido, no andan preocupados, puede ser que anden relajados, etcétera, y tienen en su mente cosas distintas a las personas jóvenes. ¿Mm? Están en una fase que uno se va adaptando, no una cosa netamente consciente, se están adaptando a la salida, ¿ya? Pero lo importante es que uno se dé cuenta que son distintos y que son personas y que merecen todo lo que implica del hecho de ser personas, pero que son diferentes. Eso es muy básico, pero es súper importante, ¿ya? Yo todavía veo, por ejemplo, situaciones extrañas. Ayer me enteré, por ejemplo, que en el hospital que yo trabajo, para hacer la fila para sacar el bono, si uno es una persona mayor, por ejemplo, tiene 80 años y anda sola, le pasan una fila preferencial. Pero si va con una persona que siempre es así, con una persona que lo acompaña, una persona joven, no tiene derecho a la fila preferencial, que eso es una cosa absurda. O, por ejemplo, entrar al servicio de urgencia y si no, no entra solo porque él es el paciente. Ese tipo de cosas son no entender que una persona mayor es distinta. Y estoy hablando de la parte médica, porque ¿para qué decir, por ejemplo, si uno va a un restaurante y se sientan personas octogenarias en una genaria y no llega nadie a atenderlo porque hay que escanear un código y ellos no tienen esos elementos en su cultura? Bueno, ahí, esta es una foto donde atrás se ve algo así como atrás, como un reloj, ¿ya? Ahí lo estoy viendo mejor.
Ya, eso se llama la Torre de Berna. La Torre de Berna es una torre que se construyó en el año 1218 en Berna, en Suiza. Esa torre se incendió en 1400. En realidad, para que ustedes sepan, en sus primeros tiempos era una cárcel donde se apresaban mujeres infieles que se metían con clérigos. Y a ellas se les tomaba preso y a los clérigos no. Bueno, la cuestión es que eso es un reloj medieval, ya que digamos, da la hora, por supuesto, como que es un reloj, pero también da la posición de la luna, el sol, los planetas, etcétera. Y había un joven como de 20 años, 22 años, que lo miraba desde un tranvía todos los días en la mañana, lo miraba y un día le dio una cuestión así como un pensamiento en tropel, así, pensamiento, 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 de tanto mirar el reloj. Que ese tipo era Albert Einstein, trabajaba en una oficina de patentes en Berna y en sus tiempos libres y en las noches estudiaba física. Bueno, y la cuestión es que él desarrolló dos teorías importantes en la física moderna, que es la teoría de la relatividad especial y la relatividad general. En la relatividad especial, él hizo aportes revolucionarios a la manera de pensar de los físicos, pero también de todo el mundo, diciendo que el tiempo no era lo que pensábamos, que el tiempo dependía del observador, de quién observa. O sea, el tiempo no es algo fijo, no es algo que está estatuido, sino que depende del observador, particularmente en si está en un móvil o no. Y de ahí salió la teoría de la relatividad, pero la cuestión es que el tiempo no es uno solo, ¿ya? Y en ese sentido tomo esa idea para mostrar que los ancianos el tiempo lo pueden vivenciar de una manera distinta, ¿ya? Le voy a poner un ejemplo para que me entienda más rápido. Si ustedes están en el cine y están en la fila para ir al baño, y está la fila, y en realidad estuvieron 5 minutos, pero se hicieron eternos porque no avanzaba nunca. Eso es una manera de vivenciar el tiempo que depende de otras cosas. En el caso de los ancianos, el tiempo lo ven de una manera distinta, ¿ya? Em, y bueno, esa es una vista de la Alhambra en Granada, en España. Entonces, las personas de edad en la senescencia están en una fase que se están alejando. Si alguno de ustedes tiene abuelos que tienen 85, 90 años, que son de mucha edad, se van a dar cuenta que ellos tienen una actitud de alejamiento, como que se están yendo, que hablan menos, que hablan bajito, que caminan lento, que están adelgazando, que en la mesa se sientan más allá y que no intervienen mucho en la conversación. Van reduciendo su movilidad y tienen ciertas características eh, de las cosas que les importan. Y con respecto al tiempo, eh, se va enlenteciendo el tiempo que ellos ven, cómo lo miran, ¿ya? Como que las cosas son todos los días iguales, no hay cambios. ¿Por qué? Porque no tienen una acción como en la persona joven y están ahí como en esa especie de espera. ¿M? Em, y ellos tienen una tendencia a rescatar y a recobrar el pasado de acuerdo a lo que se acuerden, pero no tienen mucho futuro, no están pensando en el futuro, entonces tienen tendencia a presentizar su vivencia, como que están viviendo el presente. Futuro no, porque no están pensando para 10 años más ni para 20 años más, ¿ya? Están pensando de otra manera. Le voy a decir, por ejemplo, mi padre tiene 96 años, es médico, es súper lúcido, toca piano, y él no está pensando en qué va a ser en 10 años más, en 15 años más, está pensando en el día a día, ¿ya? Y eso se traslada a muchas personas que nos toca ver, que son personas de edad, entonces tienen una manera de ver las cosas y por lo tanto una psicología distinta que nosotros tenemos que capturar, que entender, que comprender, que respetar, etcétera, ¿ya? Esto sigo con el tiempo. Este es un escritor alemán que se llamaba Thomas Mann y escribió varias cosas hermosísimas, sus novelas, ya, pero una de ellas se llama La montaña mágica, que es la historia de un lugar donde trataban a tuberculosos en la cordillera, cosa que era así a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando una persona tenía tuberculosis lo mandaban a la montaña, acá en Chile, en Cajón del Maipo. Todavía está el hospital acá.
Y bueno, la cuestión es que en esta novela pasan cosas, pero con el tiempo. Hay un tipo, el protagonista, iba a visitar a un primo por 2 semanas. Y cuando estaba un día de tomar el tren de vuelta a Hamburgo, le dio tos y luego fiebre y tuvo 7 años. Y 7 años que pasaron así de un paraguaso, al final se muere. Pero en el fondo lo que quiere mostrar esa novela de Thomas Mann es que cuando uno está cercano a la muerte, la tuberculosis en ese tiempo, el tiempo como que se borra y se pierde y no es algo relevante, no, nadie anda mirando el reloj. ¿De dónde salió la bioética? La bioética sale de una síntesis, ¿no? De una síntesis de la aplicación de la filosofía, o sea, aplicar la filosofía, y sale de, eh, de cómo se va engarzando la discusión médica según sus problemas. O sea, se acerca la medicina, producto de las contradicciones y los problemas que tiene la medicina, se acerca con la filosofía aplicada. Eso pasó en Alemania con el Victor von Weizsäcker, que le hablaba al principio, pero también pasa en Estados Unidos. Ahí hubo muchos casos que se judicializaron, de personas que le pasaron cosas, de investigaciones médicas que se hacían con negro, ¿ya? Y no con blanco, de que a personas le inyectaban virus vivos para ver el curso natural de una enfermedad y siempre eran negros. De personas, por ejemplo, que solicitaron eutanasia y se judicializaron y a algunos la justicia le dio la razón y se hizo la eutanasia y otros le hizo la negación y la persona murió como no quería morir, etcétera. Entonces ahí se desarrolla esto de la autonomía, de los principios y de ahí sale buena parte de la bioética que estamos usando nosotros en Occidente, por decirlo así. Pero esto venía de desarrollos de la filosofía, de la fuente de filosofía. Y uno de ellos viene de la antigua Grecia, ya, de Sócrates, que está ahí en esa imagen. Esa es la muerte de Sócrates, que está con la cicuta, la justicia lo condenó a muerte, tuvo que tomar la cicuta ahí. En ese cuadro se ve adelante muy apesadumbrado a Platón y al lado Critón que le está tomando el muslo, porque cuando uno toma la cicuta se produce una parálisis de abajo hacia arriba de las piernas. Bueno, la cosa es que Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles y los tres cabezones, filósofos, grandes filósofos de la humanidad, contribuyeron muchísimo a generar lo que es la ética. Todos ellos escribieron tratados, bueno, Sócrates no, pero Platón y Aristóteles escribieron tratados de ética. No existía el concepto o neologismo de bioética, pero sí de ética. Esa es una imagen de Platón, ¿ya? Y finalmente eh, Aristóteles escribe tratados de ética que son súper relevantes, tienen 2500 años y están absolutamente vigentes sus postulados, su método, el método de la deliberación viene de Aristóteles directamente, y pasaron 15 siglos para que recién alguien planteara otra manera de ver las cosas, que sigue siendo la temática de la ética, ¿ya? Esos son los libros más importantes, la ética a Nicómaco y a Eudema, pero en el fondo los griegos pensaban que la vida tenía que tener una razón de ser y a eso es lo que llamaban la teleología, o sea que el fin de todo esto, ¿cuál era el fin? ¿Ya? Ellos pensaban que la vida tenía un sentido y que había que lograrlo a través de la virtud, la templanza, la prudencia, y que eso era una buena vida, y que eso era como, ¿por qué estar acá? Por eso. Y todo esto tenía un trasfondo que para ellos el alma era algo que trascendía, que era inmortal, entonces nosotros dejábamos el cuerpo acá y después el alma seguía. Y por lo tanto, el que tenía un buen comportamiento en la vida natural, su alma tenía un buen porvenir. Y entonces, al final Aristóteles decía, tú tienes que hacer tal cosa para obtener tal otra. O sea, había una razón de ser a la distancia, al futuro. ¿M? Y así
pasaron los siglos, ¿ya? Y para que ustedes vean que a veces uno ve una cosa pero no sabe lo que es, o no se imagina el significado. Por ejemplo, yo ahí veo esas cosas, pero en realidad es el acueducto de Segovia. Estaba viendo solo una parte, pero no estaba viendo el contexto, no estaba viendo lo general, ¿ya? Y aparece por ahí por 1700 Immanuel Kant, ya que fue un filósofo alemán que vivió en una zona que era la parte más oriental de Alemania, ¿ya? Que hoy día es Rusia, ¿no? En el fondo él nació en una ciudad, vivió toda su vida en una ciudad que se llama Königsberg, que hoy día es rusa. Bueno, la cuestión es que él vivió ahí y él analizó la ética desde otro punto de vista, no de que las cosas tienen que ver con un objetivo final, sino que solamente hay que hacer bien las cosas. ¿No? ¿Para qué? No por qué, sino que hazlo bien, ¿ya? Y él, en el fondo, esto se traduce en un paradigma que él le llamaba los imperativos categóricos, hacer bien las cosas. O sea, tú vas a limpiar el baño, ¿cierto?, de la institución. ¿Para qué? No, no es para qué, solo hazlo bien, limpia bien el baño. Entonces, él tiene otro paradigma que está relacionado con la voluntad. La voluntad de hacer bien las cosas es eh, es la razón de ser de la manera como interpreta la ética Immanuel Kant, eh, y punto, la intención del acto es lo que importa. Bueno, eso es el parte que somos seres racionales, todo un análisis que no es el caso ahondar aquí, ¿ya? Pero en el fondo es una manera distinta que tiene que ver cómo se desarrolla la ética médica en nuestros tiempos. Sí, ahí se lo voy a mostrar un ratito. Entonces, para Aristóteles decía, haz X para obtener Y, para hacer tal cosa para que logremos tal otra. Por ejemplo, la felicidad, ¿ya? El bien o la virtud. En cambio, para Kant solamente es haz esto, hazlo bien y punto. Tengo otro descansito. Este es un cuadro de más o menos de 1620 y tanto, 26 por ahí, que es de Rembrandt, Países Bajos, en ese tiempo Holanda, ¿ya? Y este cuadro se llama La clase de anatomía, la clase de anatomía del doctor Nicolás Tulp. Eh, el doctor Nicolás Tulp es el que es profesor, es el que usaba sombrero. Si usaba sombrero, era el profesor. Si no usaba sombrero, era alumno. Y ahí están haciendo una disección de un cadáver, ya que si la historia cuenta que esto pasó, porque fue real, y que ese era un pato malo que lo habían ahorcado ese día, lo habían juzgado y condenado a muerte. Ahora, este cuadro es súper famoso, tiene una estructura piramidal como un triángulo de luz, donde la luz está curiosamente en el cadáver. Y después los estudiosos le han hecho escáner a este cuadro, han pasado escáner y han visto que hubo personas que estuvieron ahí, que las borraron, que este fue un cuadro como quien dice editado. Hay otros que se han puesto a mirar los tendones flexores y sobra uno, bueno, pero la cuestión es que muestra algo que tuvo una connotación tremendamente importante en su tiempo porque en esa época disecar un cadáver significaba pasar por la Inquisición y te podían quemar en la hoguera. En cambio, en Holanda estaba la reforma de Martín Lutero, entonces ellos eran contestatarios de la Iglesia Católica. Y como ven, tiene una repercusión política. Bueno, la bioética es un neologismo, ¿cierto? De ética, pero aplicada a muchas más cosas que la pura medicina, ¿ah? Entonces, la medicina es una de las partes donde toca esto de la bioética, pero tiene connotaciones en economía, en antropología, en sociología, en psicología, no sé, pues, en los ecosistemas, etcétera. Y esto seguramente ustedes se lo han pasado alguna vez, los principios de la bioética que vienen de la década de los 60, finales de los 60 en Estados Unidos, ¿ya? Y aquí se produce lo que se llama una síntesis o una convergencia, ¿ya? Eh, por ejemplo, la beneficencia, que es hacer el bien, viene claramente de Aristóteles, ¿ya? Eh, y lo mismo la autonomía, ¿m? Que es lo que yo quiero con mi vida, con mis cosas.
En cambio, la justicia, hazlo bien, viene de Kant, igual que la no hacer daño, que es la no maleficencia, ¿no? Entonces, esto que le hablaba al principio de Aristóteles, de la Grecia y de Kant, se, se, se funde en esto, ¿ya? Y tiene una razón de ser. Ahora, la autonomía, ahí vamos a hablar, es una cosa más nueva, ¿no? Entonces, el principio de no maleficencia define el derecho de toda persona a no ser discriminada por consideraciones biológicas tales como la raza, el sexo, la edad, la situación de salud, etcétera. Había que mandarle un mensaje a Donald Trump ahí, porque claramente él esto no se lo pasaron en el colegio. Bueno, la cuestión es que este principio de no maleficencia determina el correspondiente deber de no hacer daño. O sea, un principio determina un deber. Este principio determina el deber de no hacer daño. ¿Cuándo? Cuando practicamos la medicina, ¿ya? Y eso es del día a día, es de todos los días. Todos los días pasan cosas en una institución, en un CEFAM, en un consultorio, en un hospital. Todos los días se producen cosas que pueden estar reñidas con este principio. El principio de justicia define el derecho de toda persona a no ser discriminada por consideraciones culturales, ideológicas, políticas, sociales o económicas. Entonces determina, como principio, determina un deber, el deber correspondiente de respetar la diversidad en las materias mencionadas y de colaborar a una equitativa distribución de los beneficios. Esto también es del día a día. Por ejemplo, en la pandemia era todo un tema. Si habían, por ejemplo, 3 camas y habían 5 pacientes, ¿a quién le doy la cama? ¿Cómo lo hago? ¿En qué me baso? Bueno, ese es un principio de justicia que tiene sus preceptos, sus circunstancias, sus connotaciones, etcétera. En el caso de la pandemia era una emergencia, ya estaban pasando cosas a nivel mundial, entonces había un contexto que sopesar, que analizar, que entender. Pero ese es el principio de justicia. El principio de autonomía define el derecho de toda persona a decidir por sí misma en todas las materias que le afecten de una u otra manera, con conocimiento de causa y sin coacción de ningún tipo. Ese principio determina un deber. Determina también el deber de cada uno de respetar la autonomía de los otros. Entonces, el paciente es testigo de Jehová y no acepta las transfusiones. Bueno, es testigo de Jehová y no acepta las transfusiones, entonces no lo voy a transfundir. Y que esto, que este otro, que pucha, que esto no, él piensa así y lo respetaré. ¿Ya? O el paciente tiene su de manera de ver las cosas porque así quiere vivir la vida y que así quiere morir o así quiere tratarse, lo respeto. Eso es autonomía. La autonomía es un derecho que viene, para que sepan, de 200 años, pero recién tiene peso. Viene de la Revolución Francesa, cuando se empiezan a desarrollar los derechos civiles, que antes ni se hablaban. El principio de beneficencia, que viene de hacer el bien, ¿cierto?, de Aristóteles, define el derecho de toda persona de vivir de acuerdo con su propia concepción de la vida buena, lo que es bueno, a sus ideales de perfección y felicidad. Está íntimamente relacionado con el principio de autonomía, determina también el deber de cada uno de buscar el bien de los otros, no de acuerdo a su propia manera de entenderlo, sino en función del bien que ese otro busca para sí. Esto también es del día a día, ¿ah? Todos los días nosotros tenemos que tener decisiones con los pacientes que están bien motivadas. Nosotros tenemos una motivación adecuada, que el paciente esté mejor, que se mejore, que se puede ir de alta, no sé, una serie de cosas, pero siempre hay que eh, presentarle esto al paciente en idioma que entiendan, entendible, no en chino ni en un idioma médico, sino que lo entienda para que el paciente también colabore, contribuya o participe en una decisión y no que la decisión sea solo nuestra, porque nosotros no somos el paciente ni necesariamente pensamos como el paciente, ni siquiera a veces somos de la cultura del paciente, ¿ya? Entonces, ¿por qué tanto problema ético? Porque se producen muchas paradojas con la medicina moderna, por el progreso técnico de la medicina, porque el progreso técnico de la medicina hace que esto pueda ser de repente infinito. O sea, personas que antes en un cierto estado, por ejemplo, uno lo dejaba tranquilo, lo dejaba morir, hoy día existen tecnologías para mantenerlo. Por ejemplo, un paciente que tiene una falla cardíaca severa o respiratoria, cosa que se había en la pandemia con el COVID, nosotros le poníamos un ECMO, una máquina de circulación extracorpórea, y lo manteníamos vivo y algunos se salvaron. Pero eso produce la medicina moderna, que la cosa sea como inacabable.
¿ya? Pero tiene que tener una regulación. La relación médico-paciente, eh, el hecho de que uno reconozca que el paciente tiene derecho a pensar como quiera y no como el médico le diga. ¿Ya? Yo he visto pacientes que hace poco, en el hospital, por ejemplo, una señora que era del norte y que era testigo de Jehová y venía derivada a una cirugía del corazón. Y el médico le dijo, lo siento, yo no lo opero, yo no tengo nada que decir. Si usted me acepta la transfusión, hablamos. Y se fue. Eso no es una buena relación médico-paciente, porque no es abordar que somos dos entes distintos que convergen a una relación, pero los dos somos personas, los dos pensamos, los dos tenemos nuestras cosas. Otra gran contradicción es el acceso a los servicios de salud. O sea, eh, por ejemplo, vivir en Santiago a media cuadra de la clínica alemana, si uno lo atropella un auto o le pasa un accidente vascular, lo lleva a la clínica alemana y le van a dar la medicina más moderna, seguramente la que tiene la clínica. Pero si esto le pasa, no sé, pues en un pueblito, en la montaña o en el mar donde no hay hospital, tiene otra manera de acceder a los servicios de salud y se van a plantear otras cosas. ¿Ya? Si una persona tiene una insuficiencia renal aguda y está en el campo, quizás nunca llegue a un nefrólogo ni a la diálisis y va a morir. Entonces, el acceso a los recursos también importa. Y eso no hay equidad, po. Eso todos lo sabemos, no hay equidad. O sea, en Chile, por ejemplo, faltan especialistas, no hay en todas partes de Chile. Y eso es un problema ético, porque unos sí y porque otros no. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, los conflictos éticos, como ven ustedes, tienen todo un manejo en las personas mayores. Hay un mundo racional, que son los hechos, los datos clínicos, el diagnóstico, pero también hay un mundo emocional que tiene que ver con otras cosas. Es cómo el paciente lo pasa, cómo el paciente lo entiende, qué quiere el paciente. ¿Ya? Yo, por ejemplo, le puedo contar que una de las cosas, unos rollos que yo tenía antes, es con los amputados. Yo me acuerdo de un paciente que en el hospital del que yo trabajo, en el J. Aguirre, un día despertó y le faltaba una pierna porque lo habían amputado. El problema es que no le habían preguntado. Y él jugaba fútbol con los nietos y no quería vivir la vida con una pierna, porque los humanos tenían dos y le daba vergüenza. Entonces uno puede enfrentar esto con argumentos lógicos, pero después de eso no es del argumento lógico, es del área emocional. Yo quiero vivir con dos piernas. El problema es que tiene una, porque se la amputamos, pero no le preguntamos. Entonces esas cosas son súper importantes porque son del día a día y ustedes que están en cuarto no se van a dar ni cuenta cuando estén en el internado y van a empezar a ver pacientes, a tomar decisiones. La enfermera los va a mirar a ustedes para decir las indicaciones, a anotar los diagnósticos, los planteamientos, etcétera. Entonces, aquí la medicina necesariamente, que es una técnica, ¿cierto? Tiene que tomar, absorber, alinearse, tomar el mismo canal de algo que tiene otro ritmo y otro significado, que es la parte más humana, ¿no? ¿Ya? Esto hoy día tiene un nombre, se llama humanización de la medicina. Existe gente experta en esto que se especializa en eso, pero para que vean ustedes que nosotros no somos solamente unos técnicos o unos tecnócratas, sino que estamos lidiando con historias de personas que tienen un valor solo por ser personas, no porque tienen cosas, no porque han ganado cosas, no porque tienen una posición, no porque son el presidente de la República, son senadores, sino que solo por ser personas. Eso es súper importante tenerlo claro en todo momento, en todo instante. La persona no vale por lo que tiene ni por la plata que pone sobre la mesa, solo porque es persona, sea niño, sea adulto, sea mayor. Algunos conflictos éticos, así como frecuentes en nuestra especialidad, es la adecuación del esfuerzo terapéutico, o sea, hasta dónde llego con la medicina que estoy haciendo, ¿ya? Yo he visto pacientes que han terminado, me acuerdo en Alta por ahí, de un paciente que venía con una amputación de una pierna, con una traqueostomía y una gastrostomía, o sea, completamente un ente. O sea, había sido un humano, pero se había deshumanizado
al ponerle tanta artificialidad para mantenerlo vivo, pero vivo biológicamente. A veces una persona puede querer eso, pero hay que preguntarle antes, ¿ya? Y eso se llama testamento viral. Y la educación del esfuerzo terapéutico se refiere a eso, hasta dónde llego, pero conversado, no porque yo lo dije, sino que lo converso con el paciente y si el paciente no puedo, lo converso con quien lo represente en su pensamiento. Por ejemplo, un familiar, la esposa, el amigo, el amante, quien sea, pero alguien puede saber más que yo de cómo piensa. ¿Ya? Y ahí se plantea esto del esfuerzo terapéutico, porque a veces uno plantea tratamientos que no sirven para nada y que solo hacen sufrir, ¿ya? Eso se llama futilidad. Las técnicas de soporte vital, por ejemplo, la intubación, la ventilación mecánica, el ECMO que yo les hablaba, la diálisis, el marcapasos, son cosas que son para mantener a una persona y que a veces te refieren, ¿cómo se dice?, artificialidad, ¿ya? Pero la persona tiene que estar de acuerdo. Por ejemplo, es súper frecuente que en medicina se pongan sondas para alimentar, pero esa sonda tiene sentido si uno la va a retirar, pero si es para siempre, que se llama, por ejemplo, una gastrostomía, es bueno preguntarla. La eutanasia es tomar una decisión al afectado en que se le aplique algo para morir, ¿ya? Eso es el extremo del principio de autonomía. Pero hay gente que piensa que es preferible no vivir que vivir. ¿Por qué? Por el sufrimiento extremo que no es mitigado por la medicina actual. Ya se supone que existen los cuidados paliativos universales, pero en la práctica, en nuestro país, eso no es así. No es cierto, no hay cuidados paliativos universales de calidad para toda la gente. Entonces, a veces gente que sufre tanto, ya, que todo esto no es lo mismo dolor que sufrimiento, hay que entender eso, va más allá del sufrimiento, entonces solicitan la eutanasia, pero en Chile la eutanasia no es legal. Ya se está discutiendo en el Parlamento, han habido un montón de cosas, pero todavía no hay una ley que lo autorice. ¿Ya? Es parecido eso al suicidio asistido, la diferencia es que el suicidio asistido, el mismo paciente se aplica una droga para morir, pero con la asesoría de un médico. Consentimiento informado es una herramienta que permite que el paciente se entere de lo que se le va a hacer, por ejemplo, una técnica diagnóstica o terapéutica, una cirugía, y que esté, una vez que entienda en su idioma, no en chino mandarín, que entienda, lo autorice, ¿ya? Y se ponga de acuerdo en una manera de respetar la autonomía. El maltrato, mucho, muy frecuente, ¿ya? El maltrato a veces no es explícito, ¿ah? Sino que es implícito. Es, por ejemplo, que yo a un paciente le hable de una manera en que sé que no me entiende. Por ejemplo, usted tiene una hiponatremia idiopática, así que tiene que venir a control. No entendió nada. Eh, el maltrato a veces es explícito, a veces eh, la persona está tan cansada del operador de salud, un TENS, una enfermera, un médico, que habla de una manera que transfiere al paciente, ¿no? Yo estaba tan bien, pero llegó usted acá a hospitalizarse a las 4 de la mañana, po. Así que bueno, ahora voy a tener que atenderlo y hacerle el ingreso, voy a tener que pedirle los exámenes. Y bueno, así es el turno, pues se echó a perder el turno. Eso le estoy transfiriendo al paciente una culpa. Es un maltrato. Bueno, hay muchas maneras de maltrato. La confidencialidad, la intimidad, yo no tengo por qué andar vociferando cosas que son privadas. ¿Ya? Por ejemplo, la conducta sexual del paciente. ¿Ya? O por ejemplo, que hace esto, que hace lo otro, que yo no estoy de acuerdo, que a mí no me gusta. Bueno, pero si yo estoy haciendo esta pega de ser médico, tengo que entender mi rol y mi ubicación. La alimentación e hidratación artificial, lo mismo que está hablando de la sonda y todas esas cosas. ¿Ya? La alimentación artificial, por ejemplo, la sonda nasogástrica, la gastrostomía, ¿ya? Y todas estas cosas tienen que ver con estas son más cosas que hay que discernir desde el punto de vista ético, como por ejemplo conducir el automóvil, que un médico le diga al paciente usted no maneja más, o usted no come nunca más torta porque es diabética, ¿ya? Los cuidados al final de la vida, es toda una situación en que hay que aplicar estos principios de la ética y de la bioética, ¿ya? El sentido común, hay que escuchar, hay que deliberar, hay que preguntarle a otro, ¿qué opinas tú? ¿Te ha pasado a ti? A mí me pasó esto otro, ¿ya? La investigación, el derecho al tratamiento. Decir la verdad al diagnóstico es todo un tema. Yo soy partidario de decir la verdad
tolerable, la verdad digerible, y luego otra cuota de verdad, y luego otra cuota, o alícuotas de verdad, pero ir entregando la verdad que la persona puede tolerar. ¿Ah? No sé, yo no soy partidario de decir de una verdad tremenda para un paciente para que se deprime y se tire al metro. Entonces, yo creo que eso es un tema de sentido común y pueden haber distintas maneras de mirarlo, pero eh, eso, ¿ya? Bueno, el principio básico de la vida moral, el respeto de los seres humanos como fines en sí mismos y el respeto de las demás cosas como medios para los seres humanos. En el fondo, que detrás de cada paciente hay una persona y punto. Y todo lo demás se va sumando, pero hay una persona, ¿ya? En la bioética hay una manera de tomar decisiones, yo creo que eso es para otra clase, pero le cuento que cuando uno tiene problemas éticos, para empezar existen los comités de ética asistencial y de investigación, pero existe una manera para no saltarse pasos en que uno pueda tomar decisiones bien tomadas y siempre lo más relevante es que uno las decisiones las toma con otras personas. Eso es lo que Aristóteles llamaba deliberar y uno delibera con otras personas que no necesariamente son médicos, que no necesariamente son personal de salud, a veces hay personas integrantes de la comunidad en los comités de ética, y se van analizando las cosas, se van analizando los principios, luego las circunstancias que a veces determinan cosas y también las consecuencias. Y con eso sale una especie de veredicto. ¿Ya? Y ese veredicto tiene que ser prudente, al menos, y aceptable. ¿Ya? ¿Aceptable por quién? Por quienes han deliberado, pero fundamentalmente por el sujeto. ¿Y el sujeto quién era? El paciente. Eso sería. Gracias por la atención que hayan tomado. No sé si hay alguna consulta, pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Osvaldo. Mira, lo primero es que las instituciones, esto está arreglado, ¿ah? O sea, las instituciones de atención cerrada, por ejemplo, un hospital o una clínica, tiene que tener, para poder acreditarse y atender pacientes, tiene que tener definidos protocolos de qué hace cuando hay un problema ético. Problema ético, por ejemplo, con la investigación, que se llama el comité de investigación, y cuando son problemas con pacientes, se llama comité de ética asistencial, ¿ya? Y ese comité, uno tiene una duda, tiene una pregunta, o piensa que el paciente se beneficia si darle más vuelta a un tema, ¿ya? Uno lo llama. Esto a nosotros los geriatras nos llaman bastante frecuentemente para tomar una decisión. Mire, tenemos una persona de 85 años en la unidad coronaria que tiene una enfermedad coronaria, hipertensa, tiene diabetes y le encontramos una oclusión de la carótida izquierda y hay que operarla. ¿La operamos o no la operamos? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, a nosotros nos preguntan porque nosotros analizamos otros elementos, por ejemplo, el basal funcional. O sea, la persona estaba postrada o la persona era plenamente funcional y andaba por la vida manejando el auto o trabajando, es distinto. Entonces, lo que nosotros decimos aporta a la decisión, pero lo que nosotros decimos no puede ser la decisión. En cambio, el comité de ética analiza esto y dice, mire, nosotros consideramos que estos son los pros, estos son los contras, estos son los dilemas éticos que los hemos analizado y nosotros sugerimos que se considere esto. Por ejemplo, dado que tiene 79 años, quizás no se va a beneficiar del trasplante hepático, entonces usted, equipo de cirugía, considere esto. Los comités de ética no son vinculantes, esa palabra significa que no son, no mandan, sino que sugieren te hacen ver las cosas. Entonces, es mejor llamar a un comité de ética de más que de menos, porque si no se cometen muchos errores. Entonces, el comité de ética se llama cuando uno tiene una duda,
una duda de que a lo mejor se puede hacer de una manera mejor esto, le voy a consultar a ellos. Y en general en un comité de ética hay gente de distintas visiones, ¿eh? O sea, suele haber un abogado, es frecuente que haya un psiquiatra, que hay una matrona, una enfermera, hay médicos, y hay gente de la comunidad que tiene una manera de pensar distinta. Y eso es lo que se usa, se hace como lo que se llama una interconsulta. Eso. Es súper buena tu pregunta. La verdad es que no está en las guías que lo haga un familiar, pero sí el familiar tiene todo el derecho a decirle, sabe doctor, que yo no estoy muy de acuerdo con lo que me está diciendo o no le entiendo nada. Entonces le solicito que llame al comité de ética para ver qué opinan ellos. Es plenamente razonable que un familiar haga eso cuando una decisión no lo convence. O sea, la decisión, este otro tema importante. ¿Quién toma las decisiones? Las decisiones las debe tomar el sujeto, pero el sujeto bien informado, para eso el consentimiento informado, ¿ya? El médico propone con toda su sabiduría, con esto, con otro, con todos los datos técnicos, por supuesto que te va a guiar, pero el paciente es el que dice, oye, con mi vida yo quiero que hagan esto y no esto otro. Eso a los médicos les cuesta un mundo entenderlo, ¿no? O sea, como que se sienten menoscabados cuando no pueden tomar todas las decisiones ellos mismos. Sin embargo, cuando el médico es un paciente, ahí lo entiende. Cuando el médico le toca estar al otro lado de la vereda, entiende que la decisión de la vida de uno, por lo menos es que uno participe, ¿m? Y que lo entienda. Porque muchas veces nosotros le explicamos a los pacientes en nuestro idioma y no entienden. Y muchas otras veces los descalificamos. O sea, por ejemplo, en la escena le voy a dar la información de lo que salió en su biopsia de la endoscopía que le hicieron a su estómago. Ahora le voy a decir lo que tiene. Y justo cuando le voy a decir, contesta una llamada al celular. Sí, claro, hoy sí, nos juntamos en la tarde, vamos al estadio juntos. Eso es descalificar a la persona porque le da a entender que era más importante esa llamada que el resultado de la biopsia, que tenía un cáncer. Entonces, es súper importante tomar en cuenta lo que le puede pasar a un paciente con la actitud nuestra. Pero con respecto al comité de ética, no hay límites, siempre se puede llamar y ellos tienen que contestar. Todo esto está como normado, ¿ah? O sea, ellos tienen un tiempo de respuesta, no es que puedan responder 6 meses después. Y lo mismo cuando uno hace un reclamo a un hospital o a una clínica, tienen 15 días hábiles para responder. ¿Ya? El comité de ética también. Eso, ¿ya? Si hay alguna otra pregunta. Entonces, si no hay más preguntas, damos por terminado esto. Le agradezco la presencia, ¿ya? Y bueno, lo importante es que yo sé que no se van a demorar nada en estar en sexto, séptimo y después el médico. Y día a día van a tener conflictos, conversarlos con otros, con los colegas. Siempre es bueno saber lo que le pasó a otro, cómo lo resolvió, etcétera. Así que muchas gracias por la presencia y ahí nos veremos algún día, si es que es procedente. Terminamos acá la clase, ¿ya? Gracias. Gracias, doctora, a ustedes. Chao. Chao, Muchas gracias, doctor. chao, chao.